Bueno, este sería el último video en el cual estamos terminando de hacer este recorrido por algunos de los conceptos más importantes de la obra de Foucault. Recuerden saber, recuerden discurso, recuerden genealogía, recuerden poder, eh, y hay otro concepto que es muy importante en la obra de Foucault, que es el de dispositivos, ¿sí? Algo de eso ya estuvimos viendo cuando vimos en el video anterior la cárcel como un dispositivo de vigilancia, como un dispositivo de control. Vamos ahora a definir mejor qué es un dispositivo. Por último, la idea sería poder terminar recuperando la idea central del proyecto de Foucault, que es dar cuenta del sujeto moderno, ¿sí? Y cómo se fue constituyendo el sujeto moderno como tal, ¿sí? En lo que es. Em, el temario, digamos, de este video va a ser básicamente dar cuenta al principio de la noción de dispositivo, que es uno de los conceptos que nos quedaban pendientes de definición, y con este concepto, articulado con los conceptos vistos ya de saber, poder, la idea de disciplina, ¿sí? Poder articular todo esto para entender un poco a qué se refiere Foucault cuando hablaba de la deconstrucción del sujeto. Recuerdan que así empezamos estos videos, ¿sí? Del video anterior había quedado una pregunta, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó con la prisión? ¿Sí? La prisión es un dispositivo, es una institución que supuestamente se creó para que la delincuencia pueda ser controlada, para que de alguna manera se garantice el orden social, reeducando a las personas que han cometido delitos y para que de esa manera se reinserten en la sociedad mejores. Bueno, todos sabemos que eso no es así, que la prisión fracasó en este objetivo declarado y explícito. Y la pregunta sería si porque ha fracasado, entonces la función tendría, la prisión tendría que desaparecer debido a su fracaso. Pero en verdad la pregunta es si fracasa o si fracasó, ¿por qué no desaparece? Y bueno, Foucault va a decir no desaparece porque en realidad la función de la cárcel no era necesariamente esta, sino que es otra, y en esa otra función la cárcel ha sido exitosa, ¿sí? Em, Cuando pensamos en la prisión, tenemos que pensarla como un dispositivo, ¿sí? Ahora vamos a definir qué es un dispositivo, pero en principio las escuelas son dispositivos, las cárceles son dispositivos, y en todo caso, la función que tiene un dispositivo es, así como uno va a la heladera y cuando abre la puerta se prende la luz, ese es un dispositivo el que se pone en marcha. Hay dispositivos que se ponen en marcha para producir algo, ¿sí? En este caso, cuerpos dominados, va a decir Foucault, ¿sí? Ahora, ¿qué cuerpos hay que dominar y para qué? ¿Sí? Bueno, en realidad habíamos dicho que en medio de la revolución industrial y de el comienzo de este capitalismo, había que garantizar energía humana en la tarea productiva, había que educar al sujeto que no sabía regular su cuerpo en la producción, en la cadena productiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que la gente trabaje regularmente? ¿Cómo hacer que la gente trabaje voluntariamente en la industria, ¿sí? Acá convendría citar a Marx, que dice que fueron necesarios siglos hasta que el trabajador libre, ¿sí? Por obra del modo de producción capitalista desarrollado, se prestara voluntariamente, es decir, se viera socialmente obligado a vender todo el tiempo de su vida activa y su propia capacidad de trabajo simplemente para poder comer, ¿sí? Esto lo dice Marx en el Capital, ¿sí? En el capítulo 3 del Capital. Y fíjense esta frase
de que dice que fueron necesarios siglos, ¿sí? Hasta que el trabajador libre prestara se diera cuenta de que tiene que vender su mano de obra, como dice Marx en ese mismo capítulo, por un plato de lentejas, ¿sí? Entonces, esos siglos que fueron necesarios indican, le darían la razón a Foucault, ¿sí? No fue natural la venta de la fuerza de trabajo que exigía la producción capitalista, sino que fue un trabajo muy lento que hubo que hacer, que llevó mucho tiempo, y justamente se logró, podríamos decir, gracias a los dispositivos que se pusieron en marcha, por ejemplo, este que estamos analizando ahora, que es la prisión, ¿sí? O sea, si fueron necesarios siglos para ligar la fuerza de trabajo con la tarea de producción, hubo un momento, podríamos decir, en el cual había otro tipo de mecanismos, ¿sí? Que funcionaban eh, y que no ligaban a los hombres al, al taller o a la fábrica, ¿sí? Entonces, las personas desposeídas no necesariamente tenían que estaban obligadas a trabajar porque, por ejemplo, podrían robar, ¿sí? Esa es una es otra posibilidad, ¿sí? Cómo hacer para subsistir si no se tienen los medios de producción. Bueno, se vende la mano de obra a un capitalista o se roba, podríamos decir, ¿sí? Acá hay varios en esta diapositiva, fíjense, tenemos aquellos bandidos sociales, ¿sí? Es muy conocida la historia de Robin Hood, que es un personaje de ficción, pero Robin Hood en Inglaterra sería lo que acá era Bairoleto en Argentina o Joaquín Murrieta en México, ¿sí? Son bandidos sociales, son típicos, este producto, digamos, es típico de las sociedades campesinas que empiezan a pasar al proceso de industrialización, ¿sí? O sea, aparecen en algún momento estos personajes que no quieren vender su fuerza de trabajo al capitalista, podríamos decir que posee los medios de producción, y empiezan a surgir en los sectores populares estos líderes del bandidismo, ¿sí? Acá están los carteles, tanto el que pide la captura de Bairoleto en Argentina como el de Murrieta en México, que son los cárteles típicos de buscado, ¿sí? que se, que se difundían en esa época para evitar que los sectores populares se sumen al bandidismo social, ¿sí? O sea, ¿cómo evitar que los sectores populares, que no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo, eh, se sumen a este movimiento de bandidos que roban, como en el caso de Robin Hood o Bairoleto o Murrieta? Todos son conocidos porque robaban a los que tenían para repartir entre los desposeídos, ¿sí? Bueno, acá es donde dice Foucault que esa es la función de la prisión. Es la prisión la que va a evitar que los sectores populares se sumen al bandidismo social, ¿sí? Eh, Porque si bien no consigue corregir la delincuencia, lo que hace la prisión es producir el objeto delincuencia. O sea, el objeto delincuencia sería una construcción, ¿sí? Que dice, que habla de que es más eficaz y más rentable vigilar que castigar, ¿sí? Debido a justamente a estos dos proyectos que hubo en el caso de la construcción de la prisión. Primero, ¿cuál fue el proyecto inicial de la prisión? Bueno, podríamos decir que al principio el proyecto era de transformación de los individuos, como estuvimos viendo, así como la escuela, así como el cuartel, ¿sí? Transforman ortopédicamente al cuerpo humano, a las personas, con aparatos, con ejercicios. Eh, Ese proyecto de transformar a los delincuentes de manera ortopédica, ¿sí? Disciplinar, como estuvimos viendo en ese reglamento de jóvenes delincuentes de París, ¿sí? Ese proyecto de ortopedia para el orden de esos cuerpos fracasó, ¿sí?
Pero dice Foucault, siempre buscando esas fechas en las que parece que algo que vuela o que vino en patas de paloma empieza a marcar cambios. Dice Foucault que en 1820 se produce un movimiento típico de todos los dispositivos, que es la transformación de un fracaso en algo estratégicamente que se convierte en otra cosa, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que esa prisión que fracasó buscando hacer cuerpos dóciles no lo consiguió. Esta prisión se convierte y se transforma en otra cosa, en un objeto, en una institución, en un dispositivo, diría Foucault, que produce delincuentes, no delincuentes como sujetos delincuentes, sino el objeto delincuencia, ¿sí? Para que un montón de saberes y discursos puedan hacer algo con eso, ¿sí? Ahora vamos a profundizar esta idea. Antes de ir a eso, quisiera definir entonces un concepto que estoy mencionando y no hemos definido todavía, que es el de dispositivo, ¿sí? Eh, ¿Qué es un dispositivo para Foucault? Un dispositivo, así como yo les dije, cuando uno abre la heladera se prende la luz, eso es un dispositivo. Un dispositivo sería para Foucault algo que se pone en marcha, pero para Foucault es un conjunto muy heterogéneo de cosas, ¿sí? Imagínense discursos. Ya sabemos que es un discurso, lo hemos visto en los otros videos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, reglamentos, leyes, ¿sí? Lo dicho y lo no dicho, va a decir él, es un vínculo que hay entre todos esos elementos y a su vez los dispositivos surgen con una función estratégica que es la de responder a urgencias, ¿sí? Entonces, los dispositivos son máquinas que se ponen a funcionar para producir algo. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la cárcel como un dispositivo, una maquinaria que se pone a funcionar no solo, y sabemos que no tiene nada que ver esta maquinaria con crear individuos útiles para la sociedad, sino que en todo caso estamos produciendo, la cárcel como dispositivo está produciendo discursos, saberes, decisiones, leyes, ¿sí? Que tienen que ver con algo que podríamos llamar la delincuencia, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la cárcel sigue siendo útil si fracasa en esto de la resocialización del delincuente? Y bueno, la cárcel, por ejemplo, en lugar de producir lo que se esperaba, empieza a producir otra cosa y eso es el éxito de la prisión, ¿sí? Fue creada bajo esa consigna de que el que no trabaja es malo, ¿sí? Pero como la prisión, de hecho, no disminuyó la tasa de criminalidad, sino que al contrario, aumenta, ¿sí? Y comienza la reincidencia, el fracaso de la prisión sería entonces la producción de la delincuencia como un fenómeno, ¿sí? Como un objeto patologizado, ¿sí? El delincuente ya no va a ser alguien que violó la ley, ¿sí? Sino que va a ser un monstruo moral, podríamos decir, un enfermo, un distinto, ¿sí? Y son justamente las paredes de esas instituciones las que separan al monstruo de nosotros que no somos delincuentes, ¿se entiende? O sea, digamos que la prisión tiene una función, crear un monstruo moral bien diferente a nosotros, ¿sí? Y justamente aquí aparecen un montón de otras cosas o de otros movimientos que como diría Foucault, no son necesariamente discursos de la medicina o pueden ser disposiciones arquitectónicas, reglamentos, la literatura, el cine, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cómo el delincuente empieza a ser una figura ya inaccesible, ¿sí? Para la gente común. Aparece, ustedes habrán visto esas películas en las cuales el delincuente es un criminal inteligente, que burla a la policía, que plantea enigmas, que es muy astuto, muy educado, ¿sí? Piensa en las aventuras de Sherlock Holmes, en películas a las cuales están los asesinos seriales que van dejando señales para los
los policías, digamos, uno sabe que eso no existe en la realidad, no existe, no es esa la delincuencia que uno va a encontrar en una cárcel, porque ese tipo de delincuentes que dejan señales, que están jugando con los siete pecados capitales, eso es una ficción, ¿sí? Pero sin embargo tiene una función esa ficción, la de crear el delincuente, ¿sí? Como un sujeto distinto, que va a empezar a legitimar entonces un montón de prácticas, ¿sí? La prisión entonces así cumple un objetivo, ¿sí? Crear el objeto delincuencia, ¿sí? Es el poder acá creando instituciones que producen saber, ¿sí? El saber sobre la delincuencia, el monstruo moral, el psicópata, ¿sí? Que está en las cárceles, el psicópata que podríamos decir estudia la criminología. Entonces tenemos un montón de disciplinas como la criminología, como el sistema, el derecho penal, la, la literatura, el cine, ¿sí? Fíjense, por varios lugares aparece siempre esta figura del delincuente como el distinto, ¿sí? Entonces, para qué serviría la prisión? Diría Foucault. Bueno, está cumpliendo ahora un objetivo, la de crear el objeto de delincuencia, ¿sí? Entonces, acá yo volvería al texto Vigilar y Castigar, ¿sí? Ustedes tienen, insisto, para leer un capítulo de este libro, justamente que habla del panóptico y de cómo esa figura de Bentham, que empezó a centrarse en la creación de disciplina, pero no desde afuera, sino una disciplina y que debe ser internalizada, ¿sí? Y bueno, en ese capítulo sobre el panoptismo, justamente lo que va a decir Foucault es que el sistema carcelario reúne entonces en una misma figura, ¿sí? Discursos, arquitecturas, reglamentos coercitivos, proposiciones científicas, lo que yo les decía de la criminología, ¿sí? Reglamentos, efectos sociales reales y por otro lado utopías, dice él, que son invencibles. Unos programas para corregir a los delincuentes y unos mecanismos que solidifican la delincuencia, ¿sí? Entonces, a mí me interesa que puedan ver este trabajo, ¿sí? Del dispositivo produciendo sujetos, porque ¿de qué sujetos estamos hablando? De los sujetos de la modernidad, ¿sí? Estos dispositivos que está analizando Foucault son todos dispositivos modernos, ¿sí? Eh, yo quisiera por ahí que quede anticipar un poco algunas de las líneas que vamos a ver después, cuando empecemos a ver de qué manera estos dispositivos modernos empezaron a entrar en crisis en nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros fuimos por ahí formados con estos dispositivos modernos y esas instituciones, piensen en el Estado, piensen en la familia, piensen en la escuela, ¿sí? Que son instituciones modernas, en algún momento, y todos sabemos que eso efectivamente está pasando, empiezan a entrar en crisis porque este hombre de la modernidad es el que también está empezando a entrar en crisis, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una mirada acerca de las instituciones modernas, agregaría yo, la escuela, la cárcel, la fábrica, ¿sí? Estamos haciendo una mirada sobre dispositivos de la modernidad que son los que producen al hombre moderno, ¿sí? Tenemos que saber cómo esas instituciones fueron producidas, qué producían esas instituciones, para poder en todo caso analizar qué es lo que está pasando con esas instituciones hoy, cuando el discurso de la modernidad está entrando en crisis, ¿sí? Entonces, em, sigamos ya y para finalizar, eh, ¿qué es lo que quiero recuperar? Eh, ¿Qué es entonces un dispositivo? Bueno, es ese complejo de conjunto de discursos, de instituciones, de prácticas,
Eso es un dispositivo. Nosotros en general trabajamos en el dispositivo escolar, por ejemplo, los dispositivos educativos, ¿sí? Discursos, instituciones, piensa en la escuela, la facultad, la universidad, los consejos escolares, ¿sí? Discursos, el discurso pedagógico, ¿sí? Prácticas, las prácticas que tienen que ver con nuestros trabajos en estas instituciones, el ejercicio que hacemos todos los días, ¿sí? Y esos dispositivos, recuerden que el mismo Bentham dice que en una de esas celdas podemos poner un preso, podemos poner un escolar, podemos poner un delincuente, podemos poner un loco, ¿sí? Un enfermo. Bueno, acá fíjense que yo de este lado tenemos imágenes de escuelas, ¿sí? Y de este lado tenemos imágenes de trabajadores en una empresa, ¿sí? De teléfonos. Entonces, fíjense que acá tenemos otra vez otra imagen de una escuela y acá tenemos otra vez una imagen de los trabajadores, ¿sí? Entonces, fíjense de qué manera hay cosas que evidentemente son intercambiables. Hay un mismo modelo en este producto, ¿sí? De la modernidad que funciona, ¿sí? Foucault entonces elabora sus ideas a partir de ese análisis institucional, ¿sí? De prisiones, hospitales, fábricas, escuelas, porque en todos, dice él, hay una misma mecánica, un mismo código. Recuerden la idea de código que vimos cuando vimos el ejemplo del semáforo. Algo que me preexiste, algo que me dice cómo deben ser enlazadas, por ejemplo, los signos, el significado y el significante. El discurso está construido con esos signos. Por lo tanto, si hay un código previo, el lenguaje, como diría el filósofo, es un fascismo, ¿sí? Entonces, el mismo tipo de funcionamiento yo puedo encontrar en las escuelas, en las fábricas, en los hospitales, en las prisiones, por lo tanto, ese modelo panóptico, ¿sí? Que de control propio, ¿sí? Es el que diríamos es el éxito, por ejemplo, de la prisión, ¿sí? Entonces, si se quiere, diría Foucault, el poder está usando esas tecnologías que no surgen, ¿sí? De un lugar central y se derraman sobre los súbditos, sobre la plebe, ¿sí? El poder no es que desciende desde arriba, sino que en todo caso el poder es una tecnología que básicamente emerge en un montón de lugares diferentes y vuelvo a cerrar, digamos, estos videos con aquella idea del primer video, de la idea de red, de trama, ¿sí? No pensemos al poder como algo que se derrama y que viene desde arriba hacia abajo oprimiendo, sino el poder como algo que produce cosas nuevas, que produce sujetos y que se encuentra en un montón de lugares distribuido, desparramado, pueden ser en reglamentos, pueden ser en disposiciones arquitectónicas. Fíjense esta frase de Foucault que dice, se lo encuentran a esas tecnologías de poder, ¿sí? En un montón de procesos pequeños, menores, actuando en los colegios desde horas tempranas, más tarde en las escuelas elementales, ha invadido lentamente el espacio hospitalario, se ha reestructurado en unas décadas en la organización militar, o sea, las tecnologías del poder nos llevan a esto que Foucault también va a llamar la microfísica del poder, ¿sí? Piensen en cómo las cámaras van convirtiendo nuestra sociedad, nuestras propias casas en pequeños panópticos, ¿sí? Ahí estamos en esa sociedad, podríamos decir, que Foucault ya imaginaba que es la sociedad de la vigilancia, la sociedad de la transparencia, ¿sí? Nos saben, podríamos decir, qué estamos haciendo, dónde nos movemos, cuál es nuestro número de patente, por dónde estamos circulando, cuál es nuestro número de teléfono, podemos ser perseguidos o controlados, ¿sí? Sin vigilados, por decirlo de una manera más Foucaultiana, ¿sí? De la manera más transparente posible
Y esa es justamente la característica del poder, ¿sí? Entonces, el poder ya no es, ¿sí? Una cosa que se toma, no es a alguien el que tiene el poder, sino que no habría que identificar al poder con una institución, con un punto central, eh, sino que el poder se fusiona en un montón de procesos, ¿sí? Sutiles, pueden ser procesos económicos, pueden tener que ver con el saber, con las disciplinas, ¿sí? Y entonces tendríamos, ¿sí? Ya para cerrar, con, que cerrar con esta idea del poder para Foucault, ¿sí? Que establece que el poder no funciona por vía coercitiva, ¿sí? Que no hay que imaginar a un sujeto administrando el poder, sino que hay estrategias desparramadas, minúsculas, ¿sí? Anónimas en una red y siempre, entonces, que hay poder, va a decir Foucault, siempre hay también posibilidad de resistencia al poder, porque hay resistencias en esa red, así como hay ejercicio del poder, ¿sí? Y tampoco hay un lugar privilegiado entonces para esas resistencias, sino que habrá, como hay muchas estrategias en esa red de poder, también habrá una pluralidad de resistencias en esa red, ¿sí? Así como hay pluralidad de eh, ejes, ¿sí? Que ejercen o de nodos que ejercen el poder. Entonces, para terminar con esta visión que hemos visto, esta lectura, digamos, que estuvimos haciendo muy por encima, ¿sí? De algunas ideas de Foucault, más que nada para presentar un tipo, un autor y un pensamiento muy potente que marcó toda una época y que va a ser retomado por varios autores que vamos a ver de ahora en más en la materia. Pero en principio yo quería redondear, ¿sí? Con esta idea de sujeto de la modernidad, ¿sí? Em, hay un libro que yo les mencioné en el cual que comienza con esa frase de Borges que se llama Las palabras y las cosas, en la que Foucault dice que el hombre es una invención moderna que fue inventado y producido, ¿sí? Por todos estos dispositivos de la modernidad, fábricas, cárceles, escuelas, ¿sí? Y que como fue producido así, eh, quizás habrá en algún momento o haya un tiempo en el cual, así como fue producido, el hombre se desvanezca. Recuerdan que empezamos diciendo que hablábamos de la deconstrucción del sujeto, ¿sí? Bueno, ese es el trabajo, digamos, que intenta hacer, que pretende hacer Foucault, ¿sí? O sea, deconstruir ese sujeto construido por instituciones de la modernidad, ¿sí? Y construir, en todo caso, o ver, o develar, ¿sí? Un sujeto, ¿sí? Que fue producto de una serie de dispositivos que no siempre son nobles, va a decir Foucault, ¿sí? Así como fue inventado en la modernidad, dice Foucault, el sujeto soberano, quizás se pueda desdibujar, ¿sí? Eh, como un rostro, dice el de arena en los límites del mar, ¿sí? Entonces, esa imagen de un rostro dibujado en la arena, ¿sí? Que se desdibuja de a poco hasta que ya no queda nada, ¿sí? Es un poco lo que dice Foucault que puede llegar a pasar con este hombre, este sujeto de la modernidad, ¿sí? Esa es un poco la pregunta, ¿sí? Que nos quedaría por hacer, ¿sí? Habrá un tiempo en que el sujeto se desmigaje, ¿sí? Este sujeto de la modernidad se disuelva. Bueno, eso vamos a verlo con otros autores, con otros textos, a partir de este segundo momento de la asignatura en el que empezamos a tener esa mirada institucional, ¿sí? De esta manera, partiendo de las ideas de Foucault. ¿M? Eh, Esperemos que esto haya servido para aclarar y orientar un poco la lectura de este autor tan importante.